Bienvenidos todos una vez más a tu podcast Entre Palabra y Canciones. Yo soy César Méndez y hemos estado estudiando esta serie tan especial llamada Talentos. Avanzamos en nuestro episodio número 9, así que quiero invitarte a escuchar, que nos acompañes a estudiar, que nos acompañes a reflexionar un poco acerca de esta temática tan especial, porque todos en alguna medida tenemos talentos que han sido dados por Dios. Así que vamos a reflexionar y aprender un poco más acerca de este apasionante tema. Este es tu podcast Entre Palabra y Canciones, serie Talentos. Bueno, y llegamos entonces a nuestro episodio número 9, ya nos queda este y uno más para terminar esta serie especial llamada Talentos aquí en tu podcast Entre Palabra y Canciones. Y es interesante pensar en lo que realmente nos motiva a hacer lo que hacemos. En esta historia, los 3 siervos fueron motivados por emociones que les llevaron a decidir qué hacer. Como ya lo hemos estudiado en los episodios anteriores, los 2 primeros, sin perder tiempo, simplemente avanzaron, hicieron lo que debían hacer y después, con gran esfuerzo, corriendo riesgos, consiguieron los resultados. ¿Cuánto? Como lo estudiamos en el episodio anterior, el doble de la cantidad que tenían. Cuando estamos en situaciones que requieren asumir responsabilidades, tomar decisiones importantes o correr algún tipo de riesgo o enfrentar situaciones inesperadas o tal vez una nueva etapa en la vida, como cristiano o en tu vida personal, es donde siempre se pone a prueba nuestro compromiso y nuestra capacidad de decidir, lo cual es un regalo divino. Todos tenemos esa capacidad, todos tenemos la capacidad de decidir, a lo cual la Biblia le llama el libre albedrío. Pero todos actuamos de maneras diferentes, de acuerdo a nuestro carácter, a nuestra personalidad, a nuestras experiencias, a nuestro entorno, etcétera, etcétera. Y no podemos olvidar que hemos sido diseñados con la capacidad también de avanzar, de crecer, de progresar. Este es otro de los grandes regalos divinos que el Señor nos ha provisto en su divina misericordia. Dios en su infinita sabiduría nos creó así. Tristemente, el diablo se ha encargado de usar eso como un arma en contra de la felicidad y el gozo pleno del ser humano. Sin embargo, por eso el Señor diseñó y protagonizó el plan de salvación para restaurar todo lo que el ladrón había tomado, hurtado y destruido. Ahora, retomando el tema para este episodio, nuestro episodio número 9, nuestro enfoque será ahora el tercer siervo. Vamos a analizar y reflexionar un poco en lo que llevó a actuar a este hombre de manera diferente y por qué Jesús lo colocó en esta historia y qué nos quiere enseñar a través de esto. ¿Estás listo? Ok, vamos adelante. No es tiempo de cavar, aún no. Bueno, los animales cavan por diferentes razones, entre las cuales está el instinto para guardar comida, protegerla de otros depredadores, pero también otras razones porque buscan regular muchas veces la temperatura corporal. En los días de verano, en los días calurosos, buscan temperaturas frescas y por eso cavan en tierra. Otros, en el invierno, hacen lo contrario. Cavan en tierra para buscar temperaturas cálidas. Otros animales preparan de esta manera sus nidos. Buscan un lugar seguro para sus crías, especialmente aquellos animales que ponen huevos. ¿Y qué decir de los animales domésticos? Más en esta época donde tener mascotas es algo muy popular. Y creo que tal vez los perros son los que se llevan el primer lugar. No son los únicos, pero son los más populares. Bueno, en el caso de ellos encontré que según los expertos hay razones por las cuales ellos cavan en tierra. Una de ellas es porque no hacen suficiente ejercicio y necesitan canalizar y exteriorizar su energía. Y por eso cavan en tierra. Pero también algunos han dicho que estos animales se pueden sentir aburridos o ansiosos. Y bueno, la verdad pensé que esto solo era de nosotros los seres humanos. Pero curiosamente ellos sienten estas emociones, así que también lo hacen, cavan en tierra para liberar esas sensaciones. Ahora, en el ser humano hay diferentes razones por las cuales
cavamos en tierra desde hace muchos años. Una de ellas para la agricultura, para la construcción, la extracción de recursos, la investigación, esto ya en tiempos recientes, y en otros casos para la seguridad contra desastres naturales o protegerse en los conflictos, en las guerras y en las situaciones que han sido devastadoras para la humanidad. Sin embargo, también hay otras razones. En tiempos bíblicos y más en las tierras del Medio Oriente o en África, donde hay escasez de agua, se cava para encontrar el preciado líquido. Todos sabemos que sin agua no podemos vivir. Otra muy importante razón está relacionada con el tema de este episodio, y es con el objetivo de guardar tesoros o riquezas. En los tiempos antiguos no habían bancos o cajas fuertes, se usaban cofres, grandes cajas donde se guardaban los tesoros, y allí se cerraban con cadenas muy fuertes, tratando de ocultarlos en lugares estratégicos para que no fueran encontrados por los saqueadores o los ladrones. ¿Y en dónde se hacía esto? Usualmente bajo tierra. Jesús en su Sermón del Monte enseñó algo respecto a este tema y explicó que era mejor y que sigue siendo mejor no amontonar, no guardar tesoros aquí en la tierra, donde siempre habrán riesgos. Siempre habrán riesgos, saqueadores, ladrones, el ambiente puede corroer o dañar las cosas materiales, pero que a diferencia de eso, podemos hacer tesoros en los cielos donde nada de eso existe. Ahora, en el verso 18 de este capítulo 25 leemos que el siervo que había recibido un talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Todo esto que hemos dicho hasta aquí a manera de introducción son las causas más comunes por las cuales los hombres y los animales cavan en tierra. El hombre de esta historia, el tercer siervo, cavó en tierra, pero exactamente no fue para guardar este talento o este tesoro. Para encontrar la razón por la cual él hizo esto, a diferencia de los otros dos siervos que decidieron enfocarse a actuar con pasión, corriendo riesgos seguramente de perder sus porciones, sus cantidades, sus talentos, las medidas que habían sido dadas a cada uno, pero ellos sabían que era mejor hacer esto que quedarse quieto y sin hacer nada, o cavar en tierra y esconderlo. En otras palabras, igual el tiempo pasaría para todos, como hoy en día, tanto para los que hacen como para los que no, para los que creen como para los que no. Para los que hacen una u otra cosa, sencillamente el tiempo no se detiene, el tiempo avanza. Pero la clave para saber qué fue lo que lo motivó a él a cavar en tierra y esconder el talento bajo tierra está en el verso 24 y 25. Tiempo después, cuando el mayordomo, el dueño de todas las cosas, llegó a pedirles cuentas a ellos, después de haber premiado a los dos primeros por haber obtenido los resultados y haber tenido la duplicación, entonces la Biblia dice en el verso 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Así que la emoción y la causa de que él hubiese escondido en tierra este tesoro fue el miedo. En griego, la palabra miedo, que se pronuncia como phobos, esta raíz griega significa huida o temor, y de ahí provienen todas las palabras o lo que conocemos como fobia. En resumen, la etimología del griego de la palabra miedo se encuentra en términos de phobos, que denota sentimiento de temor, pavor y también de huida. ¿Y sabías que la emoción del temor o del miedo es una emoción natural del ser humano? Algunas de las definiciones a esto nos hablan de que es la respuesta a una amenaza percibida o a un peligro real o imaginario. Puede ser una reacción de supervivencia que nos alerta y prepara para enfrentar o evitar situaciones que consideramos amenazantes o de extrema responsabilidad. El miedo puede ser útil para protegernos, pero también puede ser desadaptativo y desproporcionado, irracional. Y por eso hay algunos
catalogan como diferencias o diferentes tipos de miedo. El miedo real ante un peligro concreto y tangible, el irracional ante algo imaginario, exagerado, algo que no es real, el miedo social, el temor a situaciones sociales, a la crítica de los demás, y la fobia, que es el miedo extremo y persistente a un objeto o situación específica. Sin embargo, la percepción personal del miedo puede ser, como lo dije al principio, percibido de diferentes formas por cada persona. ¿Por qué? Dependiendo de sus experiencias y su personalidad. Hay factores que influyen como la historia, el contexto, la cultura, la forma en cómo se experimenta esta emoción. Y aprender a regular esto es fundamental para todo ser humano. Ahora, en la Biblia, la primera vez que se nombra la palabra miedo, o la primera vez que se nombró esto, fue exactamente desde Edén, en el momento cuando Adán y Eva deciden desobedecer en lugar de obedecer. Es ahí donde ellos dicen: tuve miedo al escuchar tu voz porque estábamos desnudos. Esta emoción, el miedo, es otra consecuencia de la naturaleza pecaminosa. Por eso la Biblia dice, casi al final de sus libros, en una de sus cartas, el apóstol Juan escribe que el perfecto amor echa fuera el temor. Es decir, que Jesucristo es la clave para eliminar todo miedo y todo temor. Lastimosamente, el miedo paraliza. Hace reaccionar a los animales conforme a su naturaleza salvaje, pero también muchas veces al ser humano. Por otro lado, en el caso de esta parábola, el miedo paralizó a este siervo y no permitió que hiciera nada de lo que tenía que hacer. No permitió que asumiera la responsabilidad que tenía que asumir, lo cual provocó que el dueño de todas las cosas, cuando lo llamó a cuentas y escuchó su argumento, escuchó su excusa de por qué había enterrado el tesoro, lo acusó de perezoso, de negligente y de malo. Y le dijo que ni siquiera se había atrevido a hacer lo mínimo, que era llevar el dinero a los bancos para ganar el famoso interés. Al final fue despojado de todo. Ni siquiera de una sola parte, sino de todo. Pero como si esto no fuera suficiente, dice la Biblia que este siervo, en una de las versiones dice que lo trató de inútil. Este siervo inútil fue echado a un lugar de tormento, que creo que la mayoría sabes y sabemos a qué lugar se refiere. Por eso hoy, una vez más, el Señor nos habla, porque su palabra no cambia, su palabra sigue siendo la misma, Dios es el mismo, y nos ordena. Hay que correr riesgos por su causa, hay que brillar, hay que hacer nuestro mayor esfuerzo por hacer lo mínimo, que es duplicar lo que Él nos dio. Debes hacer lo mínimo, debo hacer lo mínimo. Esto podemos aplicarlo a cualquiera sea nuestra habilidad o cualquier sea nuestro talento. En lo que hagas a diario, no podemos olvidar que todo hace referencia a su reino, es sobre cómo funcionan las cosas en su reino, no en cómo nos gusta hacer las cosas. Pero si analizamos lo que hemos venido estudiando hasta aquí durante estos episodios, te vas a dar cuenta que si colocamos pasión, fe, virtud, iniciativa, autodisciplina, enfoque, particularmente a Dios también le va a gustar eso, y su causa se relaciona con esto, con lo mínimo que puede pasar. Al aplicar todo esto en lo que nosotros hacemos, en lo que Dios nos ha dado, en asumir la responsabilidad de lo que Dios nos ha entregado, lo mínimo que va a pasar es que consigamos duplicar la cantidad que Él nos dio. Así que yo te quiero invitar a que no nos detengamos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Dice la palabra, no te detengas en mejorar lo que ya tienes. Colócalo todo, colócalo el 100% de ti. Como para Dios en todo lo que hagas. Avanza, esfuérzate, avancemos, esforcémonos, porque al final nos llamarán a cuentas. Y creo que se va a sentir muy bien entregar un muy buen reporte, como lo entregaron los 2 primeros siervos, con esfuerzo, con dedicación. Pero no nos vamos a dejar paralizar por el miedo. El miedo puede paralizar en muchas ocasiones, nubla la visión, quita la pasión, despoja de responsabilidades. Pero creo que es la hora de colocar el miedo a un lado
y si no se quiere ir, entonces avanzar juntamente con Él e ir por ese objetivo tan especial, eso que Dios te ha entregado. No sé si es cantando, no sé si es tocando un instrumento, no sé si es haciendo una labor de liderazgo, no sé si es hablándole a las personas de una forma especial, si es brillando en tu trabajo, siendo el mejor allí para que todos vean en ti la luz de Cristo. De la forma en que el Señor nos ha dado y en el lugar que Él nos ha puesto, vamos a brillar para su gloria. ¿Qué dices? ¿Te animas? ¿Te unes a este reto? Vamos a darla toda, vamos a duplicar estos talentos, no nos vamos a detener por el miedo, no nos vamos a detener por el temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando lleguen esos pensamientos de miedo, de temor, recuerda que esto siempre va acompañado con pereza, con negligencia, con una cantidad de emociones negativas que lo único que van a hacer, con distracción, lo único que van a hacer es precisamente eso, distraernos del objetivo principal. Por eso quiero invitarte a que avances. Coloca lo mejor de ti. ¿Fácil? Claro que no. No es fácil. Pero Él nos dará las fuerzas, nos ha dado la vida y el tiempo para hacerlo. Y el tiempo se nos está acabando. Bueno, esto también ha sido para este final de este episodio, el episodio número 9. No cabes, aún no. No lo olvides, este es tu podcast entre palabra y canciones de la serie Talentos. Chao, chao, bendiciones. Nos vemos en el próximo episodio.